Primera dosis. Actualidad del pueblo mapuche. Y ya está aquí con nosotros, como siempre, con toda la información que tiene que ver con el pueblo mapuche, nuestra compañera Mara Colinao. Bienvenida, buenos días. Mari Lamien, Mari Buenui, Mari Compuche, Melihuitrán Mapumeu. El saludo para toda la gente que nos escucha a través de RTN. Bueno, todavía afectada realmente como humana con lo que está sucediendo en aquel sector del Pueblo Mapu, del territorio mapuche del este. Hablamos de lo que se está viviendo en la comunidad, en el LOF, Lafken Winkul Mapu, que hasta el día de ayer, bueno, se vivían situaciones tremendas sobre los cerros. Recordamos que, para aquellos que no creo, pero gente que no está informada, hubo una represión, militarización del territorio mapuche. En esta represión fueron detenidas 8 mujeres, detenidos con sus hijos, con sus niños y niñas. Para las últimas horas de la noche habían 6 niños y un adolescente entre ellos que tuvieron que escapar hacia el cerro, corridos por lo que fue la represión con balas de goma, huyendo hasta última hora, escondiéndose en el bosque, en el monte. Estamos hablando de la vulneración de los derechos de las infancias mapuche hoy en la Argentina. Para conocer un poco más, podemos decir que, bueno, finalmente los niños fueron encontrados, estaban en buen estado de salud, caminaron mucho, escapando de la represión. Como decimos, a última hora de la noche teníamos la información de que ya estaban en su ruca, en su casa, junto a su abuela. Algunos de ellos estaban con sus madres, con sus ñuques, pero 3 de las mujeres, madres de esos niños y niñas, están detenidas. Entre ellas está detenida la Machi Betiana. Es un reporte que nos llegaba desde Bariloche, y nosotros estamos en comunicación telefónica para poder ampliar y hablar de derechos, vulneración de derechos. Estamos en comunicación telefónica con Laura Tafetani, que es una abogada integrante de la gremial de abogados y abogadas de Argentina. Vamos a saludarla. Mari, Laura, gracias por esta comunicación con Radio y Televisión del Neuquén. Hola, buenos días. Bueno, un saludo muy grande al equipo y a la audiencia, y gracias por esta cobertura tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Sí, gracias, Laura. Creemos que es fundamental estar visibilizando estos hechos que no son menores, son hechos gravísimos de violencia estatal, podríamos decir. Bueno, la idea de poder conversar con vos tiene que ver con que desde la gremial han estado interviniendo en todas las causas federales que existen contra la LOF Lafken Winkul Mapu, ¿verdad? Sí, es así, y de hecho nuestra primera intervención fue justamente cuando fue, digamos, el desalojo en noviembre del 2017, el primer desalojo, en el cual justamente había niños y niñas detenidas en la comisaría, ¿no? Y fue requerida la presencia de la gremial por las docentes de esos niños, así que vos fijate cómo después de 5 años vuelve a repetirse la situación de otro modo, pero muestra el desprecio que existe del Estado argentino, en general con todas las infancias, pero en particular con las comunidades mapuche, ¿no? Entonces no es nuevo, desgraciadamente, con distintos gobiernos, pero la política sigue siendo la misma, ¿no? La misma que llevó a nuestra conformación del Estado Nacional a la campaña del desierto, ¿no? Tal cual. La preocupación tiene que ver justamente con esto, ¿no? La vulneración de derechos como pueblo, hablamos de los pueblos originarios en general en la Argentina, pero el pueblo mapuche en particular, porque en los últimos años se ha visto esta campaña de criminalización de nuestro pueblo, pero también por los avances en el territorio, ¿no? No, tal cual, esto ha ido sucediendo en todo el país, y como bien decís, en particular en el sur, porque además hay grandes intereses económicos que mueven a sectores de ultraderecha, con un índice muy alto de supremacismo, que han estado agitando, han estado realizando hechos para que esto suceda, y el gobierno argentino ha sido sensible a esa presión y termina por decidir un desalojo ilegal en un punto, porque esto se hace por fuera de las causas que nosotros veníamos trayendo y que estábamos yendo a juicio, cuestión que no estaban dispuestos a seguir
las normas del propio derecho del Estado argentino, que implicaba que esa era la discusión que estaba dada. Inventan una causa nueva y desde ahí promueven un falso allanamiento, digo, porque lo que fue un desalojo, ignorando el derecho de defensa de los miembros que tenían sus abogados y abogadas en las distintas causas. A la gremial nunca se le notificó de este accionar, por lo cual obviamente muestra que cuando se están definiendo estas situaciones, la legalidad obviamente tampoco se respeta, ¿no? Laura, buen día. Miriam Camargo te saluda. Laura, es decir que cuando se habla, ¿no?, de esta orden que tenía la jueza, que dicen se hizo presente allí en el lugar también para llevarla adelante, es con una causa inventada. Digo, no tiene que ver con el proceso judicial que se venía llevando adelante. Exacto, ahí hay secreto de sumario, por lo cual nosotros no podemos acceder a todo, pero en las propias declaraciones de la jueza y en los distintos medios ha salido que esto lo hace para terminar con la banda delictiva, digamos, pero habla de todas las causas. Entonces, si bien nosotros nos comunicamos inmediatamente con la jueza y la jueza dijo esto es una causa nueva, tiene que ver con este supuesto incendio en los radales que se le atribuye a la comunidad, pero en los hechos fue esto, y en los hechos fue desalojo. Claro, ¿no? sí, claro. Como cualquiera lo puede ver a simple vista, no necesita, digamos, grandes pruebas en esto. Lo que sucedió es un desalojo por fuera de las causas que ellos llaman de usurpación, nosotros decimos recuperación territorial, pero bueno, lo hacen por fuera de estas causas. Está bien, como sea, estaba en el ámbito de la justicia, digo, después el discurso, incluso el discurso mediático que se maneja es también terrible, pero consultarte, porque la información es difícil de acceder, Laura, ¿cuál es la situación actual de las mujeres y de las infancias que estaban allí en ese momento? Y actualmente, después de mucho trabajo, ahí hay otra compañera abogada que estuvo ayer acompañando, cuando nosotros estamos en Buenos Aires, y lograron a las 10 de la noche recién que les permitieran recuperar los chicos, siendo que se había avisado a la jueza desde temprano. Nosotros también hicimos la denuncia en la Defensoría Nacional de Niñez y la defensora también estuvo con estas gestiones. El Ministerio de Seguridad negaba que había niños, decía que teníamos todo controlado, no había, realmente fue una barbaridad. Y no se daba autorización para retirar a los niños hasta que finalmente se logró a las 10 de la noche. Hablamos de los niños que estaban detenidos con su mamá en el momento del desalojo, ¿no? De los niños y niñas. Estamos hablando de Exacto. Los niños que estaban dentro del territorio. Ah, bien. Porque había 5 niños que estaban con sus madres, que eso sí, los llevaron a la CENAF y los entregaron a su abuela. Pero los otros niños que se habían quedado en la comunidad y que además estaban expuestos a la situación de violencia que estaba sucediendo en ese momento, porque además se escucharon tiros, se escucharon, digamos, sabe, fue muy cómico porque cuando nosotros le planteamos a la jueza dijo, bueno, no están siendo perseguidos. No, tremendo. La verdad que fue una burla a todo lo que puede ser el derecho, pero bueno, estamos acostumbrados, el derecho, generalmente la justicia siempre se vuelca para un solo lado, ¿no? Es increíble, es una deuda histórica, decimos, que tiene el Estado Nacional con los pueblos originarios. Hablamos de que hubo un genocidio, pero que ese genocidio se sigue replicando en cierta forma hasta la actualidad. No, tal cual, son las formas actuales, pero acá lo grave de todo esto, digo esto ya pensándolo en términos del país, es que a pesar de que se reconoció en la Constitución Nacional y se habló de pueblos preexistentes y demás, lejos está de reconocer esta realidad, y que eso lo que hace que se habla de paz social. La única paz social que se logra con justicia, no se logra con represión, y menos de este modo, porque obviamente que esto no va a quedar acá, y lo que hace, porque las distintas comunidades mapuche no van, digamos, a dejar tranquilamente esta situación como está. Entonces, si hablamos de paz social, lejos estamos de dar los instrumentos, porque la gremial de abogados y abogadas siempre lo ha dicho, que en este tipo de conflictos territoriales la única solución es una mesa de diálogo. Y poder reconocer, porque hubo intentos de mesa de diálogo, pero no se reconoció nunca
digamos, sus derechos. O sea, es fácil sentarse para decirle, mirá, si la mesa de diálogo es andate del lugar, bueno, poco tiene que ver con una mesa de diálogo, ¿no? Laura, y te consulto también porque pienso en esto que hablábamos cuando avanzamos en derechos, en adquisición de derechos a nivel país y todo lo demás, la situación de las mujeres, insisto, por la violencia a la que fueron sometidas, cuando hablamos de erradicación de las violencias también para contra las mujeres, estas situaciones, ¿no? Cómo las exponen, cómo las dejan, sobre todo por lo que genera en el después, ¿no? No, totalmente. Obviamente que hay una cuestión, por eso digo, hay una base que es para todos y todas, que tiene que ver con esta violencia contra las mujeres. Además, hay como dos tipos, nosotros pudimos percibir dos tipos de violencia, digamos. Una cuando suceden las represiones, pero también en las causas que hemos llevado, hablaban como diciendo, las mujeres las dejan y los hombres huyen, ¿no? Menospreciando absolutamente el rol de luchadoras que tienen las mujeres mapuches, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, las dejaron abandonadas y los demás huyeron, ¿no? Ellas tienen claro que corren peligro, corren mucho más peligro en estas instancias. Los hombres tienen decidido que ellas sí están y hasta enfrente, pero también menospreciar su lugar de luchadora, de decisiones que toman y demás, también es otra forma de violencia. Totalmente. Esto está reflejado en los otros expedientes, ¿no? Como que siempre está desde la Fiscalía, siempre se plantea esa situación. Bueno, es replicar el sistema patriarcal, ¿no? Y no tener en cuenta lo que es la cosmovisión del pueblo mapuche. Tal cual. Y si además una ve a Mariana Huel, a Luciana, a la Maxi misma, lejos están de ser unas pobres víctimas que los dejan realmente muy ridículo todo eso, pero bueno, es cierto que en la represión, bueno, hay un ensañamiento, pero en particular hay un ensañamiento donde más duele, que tiene que ver con los niños y las niñas, ¿no? Con sus hijos, hijas. Porque en la cosmovisión mapuche, que es algo que realmente yo admiro muchísimo, los niños y niñas tienen un lugar muy especial en la comunidad. Entonces, atacar a ese grupo en realidad es atacarlos a ella, ¿no? Exacto, atacar a los niños es atacar a la proyección que tiene el pueblo mapuche, justamente. Laura, ¿cómo seguiría esto en lo legal? ¿Hay información? La gremial sabemos que todavía no puede actuar allí, que digamos hace solidaridad jurídica. Nosotros está en secreto de sumario, lo que estamos viendo y estudiando es toda la situación de las otras causas en relación a esto que sucedió, porque además no hay ningún movimiento en la causa, nunca, o sea, en estas causas nunca se dijo que se iba a hacer ese tipo de accionar ni nada, así que bueno, ahí estamos viendo y en estos días ya podremos estar claros bien cuál va a ser la estrategia a seguir. Bien, recordemos que en aquel loft asesinaron por la espalda a Rafa Nahuel, un hecho que todavía no obtiene justicia. No, totalmente, y dos heridos que nunca quisieron reconocerlos, que son Joana Coloán y Conia, que fueron realmente, no fueron tres muertes de casualidad, y nunca reconocieron como querellantes a ellos, porque como estaban imputados por la usurpación no lo reconocieron, pero hubo dos heridos además, que estaban junto con Rafita. Claro. Bien, Laura, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio y Televisión del Neuquén. Seguramente nos estaremos volviendo a contactar para poder obtener más información. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Así pasaba la secretaria general de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, bueno, dándonos un poco, echando luz a esto que es tan oscuro, ¿no? Realmente la preocupación es grande y en esto vuelvo a insistir, Miriam y Gastón, la necesidad de generar conciencia y solidaridad. No puede haber brechas, diferencias, grietas de ningún tipo cuando se habla de la vida, cuando se habla del respeto por las leyes, vamos a decir, porque esto está en la Constitución Nacional. Existen derechos ganados, obtenidos, consagrados en la Constitución Nacional, que son el fundamento de las luchas del pueblo mapuche hoy en día, y hay una deuda histórica del Estado Nacional, los estados provinciales,
en hacer que esto se cumpla. Y hoy vemos totalmente vulnerados todos estos derechos. Y lo importante que me parece, Mara, destacar de lo que decía Laura también, es que estaban en medio de un proceso judicial, ¿eh? Esto se estaba llevando adelante, no es que estaban allí gratuitamente, que fueron, que tomaron y nada más. Digo, había denuncias, sí, de un lado y del otro. Se estaba trabajando judicialmente en ese sentido. Ahora, la justicia es lenta. Claro. Estamos hablando de hace cuántos años que esto se podría haber resuelto y no llegar a estas instancias, ¿no? Es una decisión claramente política, ¿no? Y lamentablemente preocupa que a nivel nacional un gobierno que habla de derechos humanos no contemple los derechos humanos de las infancias mapuche y menos aún del pueblo mapuche en general. Mara, como siempre, muchas gracias por la información. Muchas gracias, compañeros, y llamar a la solidaridad de toda la sociedad, en este caso acompañar y a dejar la violencia de lado, que no hay peor violencia que la violencia estatal. Peucayal. Peucayal, compuche. Peucayal. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6:30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio. FM 104.9.